¿Cómo funciona el sistema de hacer crecer Jesús su gente? Porque cada vez que les decía no digan a nadie, la gente salía corriendo, decía más. Y por otro lado volvían a venir más personas. Y no es que Jesús cuando venían más personas le decía, discúlpame, yo dije que no le dijeran más a nadie, así que a vos no te voy a sanar. No era así. Él volvía a sanar y más gente venía y más gente venía. Y cada vez, no es solamente en este caso, en varios milagros más, termina Jesús diciéndole a las personas, no le digas a nadie. De hecho, quiero hasta probar la técnica y decirle algo. El domingo que viene vamos a estar en el teatro. Por favor, no invite a nadie. No le diga a nadie. No le diga a nadie lo que Jesús hizo en su vida. No le cuente a nadie. Por favor, mejor que haya menos gente, que esté vacío el lugar. Parecía que era lo que Jesús estaba intentando hacer. Pero estableció, y cuando uno estudia realmente lo que genera el poder compartir las cosas en nuestra generación, el estudio del compartir algo nace de que vemos algo, después generamos una reacción basada en lo que vemos, por lo cual terminamos compartiendo lo que acabamos de ver. Y quiero hablarte de ver primero. Porque creo que lo primero que Jesús hace es meterle los dedos en los oídos y destapárselo y decir, Efatá, y te invito a que tus oídos se abran porque quiero que escuches lo que está pasando a tu alrededor. El primer punto del día de hoy es que tienes que ver más allá de tu nariz. No sé si te lo han dicho alguna vez. Primero me decían, Ezequiel, tenés que ver más allá de tu nariz. Y para los narigones es más difícil, pero en mi caso, entonces, no, perdón si hay alguno, no, disculpe. Pero ver más allá de la nariz. Hay veces que uno se siente decir, no, todo tiene que ver conmigo. Y si yo no lo veo, no está sucediendo. Y ese es el gran problema de nuestra sociedad. Estamos centrados tan en nosotros. Nuestros oídos están tan cerrados a lo que está pasando alrededor, que lo que primero Jesús hace es abrirle los oídos y decir, quiero que escuches todo lo que está pasando. Porque tal vez te estás centrando demasiado en ti y estás tan preocupado por lo que a ti te está pasando. Y es un problema porque creemos que solamente pasa lo que nosotros vemos. El día de ayer se jugó la final de la Champions, no sé si usted lo sabía. Ganó el Real Madrid, porque hay veces que Dios no puede controlar absolutamente todo. ¿No? No, perfecto, sigo. Y en una nota me pareció algo muy interesante porque aparecieron este tipo de lugares que estaban en venta para poder ver la final de la Champions. Y estas eran sillas reales donde uno podía comprar, era el ticket más barato, donde uno podía obviamente comprar para poder ir a ver el partido. Fíjese esta otra foto donde muestra desde otro lado donde se podía ver. Volvamos a la foto anterior. Imagínense que el que está sentado ahí primero pagó barato, porque es así, él le dice a ella, mi amor, compré los mejores tickets que encontré y cuando te das cuenta eso es lo que ves. Entonces lo único que llegaban a ver era una de las áreas. Entonces todo el mundo podía estar del otro lado y dice, ¿qué pasa? No sé, pero la gente está gritando, gritemos con ellos. Dice, no debe estar pasando nada importante. Hay veces que tus ojos, como no ven las cosas, crees que no están pasando. Como no puedes llegar a discernirlas porque lo único que tu ojo ve es el área esta, no te das cuenta que te están metiendo 3 goles del otro lado, cuando en realidad creíste que lo único que pasó fue un solo gol de tu lado y crees que estás ganando pero estás perdiendo la batalla. Porque tus ojos solamente ven algo. Jesús toma sus dedos, los pone en los oídos y le dice, Efatá, que tus oídos, que tus ojos, que tus sentidos se abran a ver que el mundo está viviendo cosas, que tus amigos están viviendo cosas, que la gente que está alrededor tuyo está viviendo cosas, pero tú no te estás dando cuenta porque estás viendo de la nariz para adentro. Porque estás centrado solamente en lo que te pasa a ti. De hecho, estudiando, el ojo solamente ve los colores que están en el arco iris, pero por debajo de esos colores y por arriba de esos colores hay colores que tus ojos no ven. El infrarrojo, los rayos X, son todas gamas que tus ojos no llegan a ver, pero sí son ciertas, sí existen. El hecho de que no veas algo no significa que no sea cierto. De hecho, el oído del ser humano escucha desde los 65 Hz hasta los 20.000 Hz. Pero más allá de eso, todavía hay frecuencias que tu oído no puede escuchar. Por ejemplo, los perros escuchan desde los 60 Hz, o sea, un poquito más bajo que nuestro oído, hasta los 40.000 Hz. Por eso es que cuando mi perrita Zoe, yo estoy durmiendo y ella está durmiendo arriba mío y escucha que mi esposa viene, ella se para, yo ni cuenta me di, ella se para y ya está en la puerta. Porque ella ya sabe lo que va a pasar, porque ella está escuchando cosas que mi oído no está escuchando. Pero el hecho de que yo no las escuche no significa que no sean reales. El hecho de que tus oídos no estén escuchando lo que está pasando en el mundo, el hecho de que tus oídos no sepan lo que le está pasando a tus amigos y hermanos, no significa que no sea verdad.
Por eso mi oración para ti en el día de hoy es, Efatá, que tus oídos se abran, que tus ojos se abran y empieces a ver que más allá de ti hay una realidad que el mundo está viviendo. Que entendamos de que el hecho de que no pase cerca no significa que no está pasando. Hay una ley que se llama la ley de la proximidad, lo escuché esto el otro día, me pareció sensacional. La ley de la proximidad establece que solamente nos importa lo que pasa cerca nuestro. De hecho, un pastor decía algo y me pareció muy gracioso. Es decir, está establecido aún por la ciencia de que una ardilla muerta en la puerta de tu casa tiende a ser más importante para ti que un niño muriéndose en el África. ¿Por qué? Porque los niños en el África puede que estén muriendo todo el tiempo, pero no lo hablas. Pero si abres la puerta y encuentras una ardilla en la puerta de tu casa muerta, es la historia que vas a hablar todo el día. Ah, no sabés la ardilla que encontré, estaba muerta entre dos, la levantamos, la corrimos por otro lado. Todo el día hablaste de la ardilla, más todo lo otro que estaba pasando pareció no importarte, porque no pasó en la puerta de tu casa. Parece que si no pasa en la puerta de mi casa no es importante. Si la mamá que quedó sola cuidando a sus hijos no es familiar tuyo, no es importante. Que si no pasó cerca de tu vida, entonces no es importante. Por eso, Efatá, que tus oídos se abran. Que tus ojos se abran a entender que hay algo más en la vida que lo que está de la nariz para adentro. Que puedas creer de que Dios puede hacer algo y quiere hablarle a otras personas. Dice que el asombro de la gente hacía que no pudieran callarse. ¿Será que tenemos una generación con los sentidos tan dormidos? Y por eso no contamos nada. Nada nos sorprende. A todo estamos acostumbrados. Pero si ves algo, si ves que alguien está pasando algún momento difícil, no le hables de Jesús. No digas nada. Te pido por favor que no lo invites a venir a la iglesia. No lo hagas. Ahora, no solamente es ver, porque hay veces que nos quedamos, gente dice, no, yo sé todo lo que está pasando. El problema no es que veas solamente, sino qué es lo que te genera en sentimiento. Porque hay veces que no solamente tienes que ver más allá de tu nariz, tienes que sentir más allá de tu propio dolor. Tienes que empezar a sentir el dolor de otro y que ese dolor genere algo en ti. La teoría del compartir establece que no solamente necesitamos ver, sino que necesitamos reaccionar a lo que estamos viendo para querer compartirlo. O sea, emocionalmente tiene que generar algo en nosotros. Si emocionalmente no genera nada, no lo vamos a compartir. De hecho, si te das cuenta, en realidad Jesús primero le abre los oídos, pero después le desata la lengua. Y le importa a la gente que venía, le dice, no importa que vinieran las personas, dice, él tomaba el tiempo y sanaba a las personas. No solamente veía el error, no solamente veía la enfermedad, sino que le importaba y se dolía por lo que esta persona estaba viviendo. Pero la urgencia de compartir proviene de lo más profundo del ser humano. Por eso las redes sociales tienen tanto éxito. Porque lo que queremos es compartir lo que estoy viviendo, compartir dónde estoy. Hoy es más importante compartir dónde estoy que estar en sí mismo. Voy a un concierto, pagué $100, $200 y lo que quiero es filmarlo por la pantallita y termino mirando un mega concierto a través de una pantalla así chiquita, ¿sí o no? Porque es más importante compartir que estoy en el lugar que el hecho de estar en el lugar como sí mismo. Porque el ser humano quiere compartir, pero me tiene que generar algo emocionalmente. Una universidad hizo un análisis en el que se dio cuenta que las emociones son claves a la hora de poder compartir algo. Puso 2 grupos de personas, a uno los hizo correr, los hizo trotar, hizo que su corazón se acelerara y al otro grupo le pidieron que se quedaran quietos. A ambos grupos les presentaron una noticia, un artículo de una noticia bastante intrascendental, nada profundo. Los que corrieron, luego de leer la noticia, primero corrieron, luego leyeron la noticia, desde la universidad le dijeron, si tú quieres, puedes compartírselo a tus amigos. La estadística demuestra que el 75% de las personas que luego que leyó el artículo, luego de correr, compartió el artículo con sus amigos. Los que estaban quietos, por otro lado, que no habían corrido, leyeron exactamente el mismo artículo y de la universidad le dijeron exactamente lo mismo. Si quieres, puedes compartirlo con tus amigos.
La estadística demostró que solamente el 33% de quienes no habían corrido decidió compartirlo con los demás. Porque las emociones son claves e importantísimas a la hora de querer compartir algo. La pregunta es, ¿qué te genera ver todo lo que está pasando? Compartimos solamente cuando sentimos algo. Compartimos solamente cuando en el corazón empezamos a sentir el dolor de lo que otros están pasando. El problema es que cuando hay tanto dolor, hay algo que buscamos para desconectarnos de la realidad. Porque hay gente que ve el dolor, lo siente, pero trata de desconectarse. El otro día estaba hablando con mi esposa y le digo, ¿viste cómo le dicen? No sé cómo le dice usted al chupón que le ponen a los bebés. Chupón, tenemos un chupón. Chupete, ¿alguien le dice chupete? Levante la mano. Tete, me dijeron por otro lado. Chupo. Chupete, estamos así. Estamos todos más o menos por el mismo lado. Y le pregunté a mi esposa, le digo, ¿viste cómo lo dicen en inglés? Le dicen pacifier. Me dice, no, le dice plastifier, me dice mi esposa. Le digo, no. El argentino enseñándole inglés a la americana. No, es pacifier, le digo. Please. Entonces, claro, la palabra pacifier no solamente significa chupón, sino que significa pacificador. Porque realmente eso es lo que hace. Está... Y queda quieto, ¿verdad? Tratan de... que hoy por hoy ha ido evolucionando y el pacifier en realidad es un chupón electrónico que es el iPad, ¿no? Le pone el iPad y hasta ahí llegó. Dice, dale el chupón electrónico. Ahora, dígame si no es lo que hacemos exactamente con la vida. Vemos el dolor de lo que está pasando, pero buscamos alguna manera de pacificar nuestro dolor, metiéndonos un pacifier y decir, el mundo está pasando todas estas cosas, pero me meto Netflix durante todo el día y así logro no conectarme con lo que el mundo está viviendo. Redes sociales, alcohol, marihuana y cualquier otro tipo de cosas que lo único que buscan es desconectarme de la vida que estoy viviendo. Porque prefiero apagar lo que estoy sintiendo que sentirlo y hacer algo. La pregunta es si estás viendo el dolor de otros y lo único que estás haciendo es poniéndote un pacificador electrónico para que no tengas que hacer lo que tienes que hacer. Para no sentir el dolor de lo que otros sienten. El pacificador, que hay veces que es el alcohol, a veces que son las redes sociales, Netflix, la comida. Son solo maneras de desconectarnos de la realidad y no sentir el dolor de otros. Y tristemente caminamos con los oídos tapados y la lengua trabada. Si siente algo, no le diga a nadie. No les cuente que la solución puede llegar a ser Jesús. No invite a nadie. Se habla de nuestra generación como una generación dormida, pero no es cierto. De hecho, Marx dijo alguna vez que la religión es el opio de los pueblos. Lo debe haber escuchado más de una vez. Básicamente, que el buscar a Dios es como una droga que los pueblos utilizan para desconectarse de la realidad. Y tristemente hay veces que tiene razón. Porque el mundo está viviendo cosas y la iglesia está en otro mundo. Viviendo cosas totalmente desconectadas, que nada tiene que ver con lo que el mundo está pasando. Y le dicen a nuestra generación la generación dormida. No, una generación que se duerme sus emociones a través de las redes sociales. Y no siempre es cierto. La generación en la que estamos ha cambiado muchas cosas. Hoy ya no tienes que ir al banco, le sacas una foto y se deposita solo. Ya un taxista no te puede pasear solo porque quiere. Uber soluciona ese tema. Pero no solamente esas cosas han pasado. Los adolescentes cansados de que los tiroteen en las escuelas decidieron pararse y marchar para decir esto se terminó. Los países llenos de dictadores que se burlan de los que tienen hambre. No sé si conoce alguno de esos países. La gente se hartó de eso y dijo, vamos a marchar y prefiero morir en la calle que en silencio en mi casa. Mucha gente ha decidido pararse por la inmigración y creer de que sus hijos pueden estudiar y trabajar porque no hay cosa más digna que el ganarme el salario trabajando de manera digna. Entonces el mundo sí se está moviendo. No es una generación dormida. Pero por alguna razón hay veces que Jesús está por un lado y el mundo está por otro. Entonces ahí sí pareciera que la religión es el opio de los pueblos.
Parece que Dios es lo que utilizo para desconectarme de todo esto. ¿Y qué pasa? ¿No sigue siendo Jesús la respuesta a un mundo que está desesperado por los cambios? ¿No sigue siendo Jesús lo que el mundo necesita? Y sí lo es. Entonces, ¿por qué no nos importa y por qué no nos involucramos? ¿Dónde has estado el último tiempo? Pero escúchame bien, no le digas a nadie. Quédatelo para ti. Sigamos sintiéndonos bien entre nosotros. Porque esa es la idea. Que el mundo viva cosas y que nosotros con una solución en nuestras manos seamos más silenciosos. Que mientras un loco agarra una metralleta y por creer en su Dios, que el Dios le manda a matar, decide matar cientos y miles de personas, del otro lado estamos nosotros que nuestro Dios nos enseñó a amar, pero somos más callados. No le diga a nadie, por favor. Mantenga el silencio. Porque a veces necesito ver más allá de mi nariz, pero necesito sentir más allá de mi propio dolor, sentir lo que otros están viviendo. Le vuelvo a decir, la pregunta es si Jesús sigue siendo la respuesta a un mundo que grita por un cambio. Si usted cree que sí, entonces ¿por qué no nos estamos involucrando en lo que el mundo está viviendo? No podemos ser una iglesia desconectada. No podemos desconectarnos de lo que la ciudad está viviendo. Si estamos desesperados porque escuchen un evangelio de un Jesús que te ama, no importa lo que hayas vivido en el lugar donde hayas estado, ¿por qué ha de importarme si yo simplemente trabajo haciendo este tipo de cosas? No, es un trabajo que nos importa a todos. En el corazón te tiene que doler hoy lo que otros están viviendo. Porque si te duele te va a desesperar que escuchen el mensaje que cambió tu vida para siempre. Y por último, fíjense lo que pasa. Si vamos otra vez, a ver si lo tengo, no sé si lo tengo, no lo tengo. Ponen el versículo de Marcos, por favor, Joa. La gente estaba sumamente asombrada. El versículo anterior. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se los prohibía, tanto más lo seguían propagando. O sea, más Jesús les decía que no, más ellos lo hacían. Por eso mi último punto es, no le cuentes a nadie. Estoy probando la técnica de Jesús. No le digas a nadie, por favor. Porque si la tesis del compartir habla de que cuando veo algo me genera una emoción fuerte, yo lo quiero compartir, lo quiero poner en todas mis redes sociales, que Jesús cambió mi vida y que puede ser la solución para otros. Jesús toma eso y le aplica algo, es mi interpretación, que se llama psicología inversa. Ah, ¿lo querés compartir? No lo compartas. Yo te dice, ahora lo comparto más. La psicología inversa establece eso, que vos vas a ir a favor de la decisión o de la acción no deseada, entonces lo que haces es la haces menos interesante al ir para ese lado. Es como cuando le decís a tu hijo, agárralo, no importa. Y él te dice, si ya no genera rebeldía, entonces no lo agarro nada. La psicología inversa, me explicaba mi esposa, me dice, aún en la terapia se utiliza cuando hay alguien que dice, yo no quiero hablarle bien a mi esposo. Entonces la psicóloga lo mira a los ojos y le dice, tenés razón, toda la semana hablale mal. Y va a la persona y le habla bien toda la semana. Porque la persona dice, yo quiero hacer esto. Pero cuando se lo quitas, la persona empieza a sentir que pierde el control de su vida. De hecho, han hecho un experimento en el que pusieron un botón rojo y le pusieron arriba un texto que decía, no lo apretes. No toques este botón. Y la gente pasa y lo primero que hace es decir, aprieto. Porque cuanto más me dicen que no, más lo hago. De hecho, la resistencia reactiva, que es otra fase, habla de que todos tenemos una percepción de nuestra libertad. Creemos que somos libres. Entonces, la persona establece, dice, por ejemplo, dice la persona, yo quiero ir todos los días, yo quiero ir a este lugar y no me importa lo que me diga, yo quiero ir a este lugar. Entonces el padre lo mira y dice, ok, no vas a ir hoy, vas a ir todos los días a ese lugar, siempre vas a ir. Entonces la persona empieza a sentir que pierde la libertad. Dice, no, yo voy cuando quiero. No, vas a ir siempre a ese lugar, porque vos querés ir, vas a ir siempre. No, yo voy cuando quiero. Es más, si quiero, hoy no voy. A ver, demostrámelo, le dice el otro. Hoy no voy. Y se queda.
Porque lo primero que es que tenemos una percepción de nuestra libertad. Cuando nuestra libertad es amenazada, reaccionamos a ello para restablecer nuestra libertad. Jesús los mira y le dice, ustedes tienen algo para compartir, pero no le digan a nadie. La persona dice, yo quiero compartir esto, no me importa lo que me digan. No le digas a nadie. No lo cuentes. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Pero quiero contarte que tu comodidad amenaza tu capacidad de poder contarle a otros lo que Dios hizo por ti. Que tu miedo amenaza tu capacidad de contarle a otros lo que Dios hizo por ti. Que el diablo amenaza tu libertad de poder seguir hablando. Y que cuanto más quieras abrir tu boca, más difícil se va a poner. Por eso, mantén silencio. No digas nada. No invites a nadie, no le cuentes a nadie lo que Jesús hizo por tu vida. Deja que vivan su dolor y tú no te involucres. Porque ese es el mundo en el que estamos. En el libro de Hechos cuenta la historia del pueblo cuando una vez que ya Jesús se había ido y cómo ellos vivieron. Y es muy interesante porque los discípulos de Jesús empiezan a predicar el evangelio y los empiezan a matar, empiezan a perder la vida por predicar el evangelio. Si yo voy a hablar de Jesús, voy a hablar del Hijo de Dios y voy a trabajar para Dios. Lo primero que le voy a pedir a Dios es que me proteja, por lo menos. Si vamos a hacer yo pongo la cara por vos y a mí que no me maten. Sería como un trato correcto. Pero mientras esa era la oración que tú y yo tal vez haríamos, y ante la primera vez de hablar de Jesús y que no te va bien, vos decís, esto no funcionó, voy a volver al otro. Fíjate lo que decían los discípulos y toda la gente que allí estaba. Hechos capítulo 4, versículo 29. La oración de ellos era, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas. Date cuenta que nos quieren matar. Y conceda a tus siervos nosotros el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios que dice, sin temor alguno. ¿Se da cuenta? Ellos no tenían miedo a morir. Ellos tenían miedo a tener miedo. Ellos tenían miedo a tener miedo, porque era tan importante lo que habían vivido que lo que tenían el temor era que el temor de morir les quitara la posibilidad de vivir. ¿Te das cuenta? Ellos tenían miedo a tener miedo. Y me puse a preguntar cuando chico leí esto y digo, ¿por qué cuando a veces nosotros oramos no tiembla nada? Porque una vez busca el resultado final. El problema es que dentro de nosotros no tiembla nada tampoco. El problema es que dentro de nosotros hay un silencio extremo. Pero no le cuentes a nadie, no le digas a nadie, te lo pido por favor. Pero quiero contarte que hoy los lugares no tiemblan porque tenemos más miedo a morir que a vivir por Él. Hoy los lugares donde estás, la casa donde estás, el trabajo donde estás, no tiembla y se sacude porque tenés más miedo a morir que a abrir tu boca por contar lo que Jesús hizo por ti. Pero por favor, no le digas a nadie. No cuentes nada. Cuando veas el dolor de otros, cuando lo sientas, haz silencio. Guárdatelo para ti. O tal vez, sintiendo el desafío interno de lo que Jesús hizo por tu vida, tengas más miedo de guardar silencio que de abrir tu boca y compartir que Jesús cambió tu vida para siempre y que el mismo que te cambió a ti puede cambiar a otros. Y si estás de acuerdo conmigo, dale un fuerte aplauso a tu Dios en esta mañana. Por eso quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a proclamarlo como iglesia, como familia, que no vamos a hacer silencio. Que sea lo que sea que pase, nuestra boca va a hablar y aunque vengan y me digan no se lo cuentes a nadie, pero me importa muy poco, yo necesito hablar. Yo necesito contar, yo necesito abrazar a un mundo que necesita el amor de Jesús. Él cambió mi vida. Yo no voy a hacer silencio. Diga conmigo, yo no voy a hacer silencio. Dígalo conmigo, yo no voy a hacer silencio. Dele un fuerte aplauso a su Dios.